Bien, hoy es 30 de mayo, es el Día Nacional de la Donación de Órganos. Vamos a hablar de este tema con la doctora Fernanda Perelli, quien nos acompaña hoy en el estudio. Ella es la jefa de unidad de procuración y donación de órganos y tejidos de Liga Junín y también es auditora de la Clínica Centro. Fernanda, bienvenida, ¿cómo estás? Gracias, Dani, muchas gracias. Bueno, Día Nacional, siempre, todos los años hacemos notas, en realidad todo el año se habla y se concientiza sobre este tema, pero bueno, tenemos el día puntual que es el 30 de mayo y no hay que dejarlo pasar. Por eso te convocamos, para hablar sobre la importancia de la donación de órganos. Bien, primero hablarles un poquito de por qué el 30 de mayo. Es una fecha que se conmemora, se celebra, porque fue la primera paciente trasplantada que luego de ese trasplante pudo quedar embarazada y dar a luz en un hospital público de nuestro país. Entonces, en base a eso, se celebra, se conmemora el Día Nacional del Donante. De todo, de órganos, células y tejidos. Después tenemos específicamente el Día del Donante de Sangre, de médula, riñón, pero específicamente lo que abarca todo es el 30 de mayo. Bien, y en células y tejidos, por ejemplo, Y por ejemplo tenemos lo que es células, tenemos sangre sí. y células, médula ósea. Acá en Junín tenemos el banco de sangre que funciona todos los días, puede ser en forma programada o forma voluntaria, podemos donar sangre y médula. Para lo que es sangre, bueno, que ya comúnmente lo conocemos, y para lo que es médula ósea, que es sumamente importante, quedamos en un registro, en un banco de un sistema informático y en algún momento si salta algún donante, o sea, alguien compatible con nuestro complejo de histocompatibilidad, nos llaman y ahí hacemos efectivo la donación de médula. Que en el popular de la gente piensa que por ahí vas y en el mismo momento te sacan médula y no es así. En realidad por ahí en otro momento hablamos más de eso específico, pero nada, uno queda como en una reserva, como en un banco por si en algún momento alguien lo necesita. Y a diferencia de órganos y sangre, por ejemplo, médula es a nivel mundial. Puede ser compatible alguien en Estados Unidos, claro. puede ser compatible, no sé, en España, pero lo que es sangre y órganos es solamente a nivel nacional. Nos regula la actividad el INCUCAI, que es nuestro referente a nivel nacional, pero es solamente a nivel nacional. Bien. Esa es la diferencia. ¿La gente ha tomado conciencia en los últimos años? ¿La gente, hay más personas inscriptas para donar órganos? ¿Las listas son largas? No sé, tengo mucho para preguntarte en realidad. Sí. ¿Cuál es el órgano de repente más referido, más requerido? ¿El corazón, el riñón, el hígado? Bien. La ley cambió en el 2018 con la ley Justina, que es la ley 27.447. Esta ley lo que hace es que todos somos donantes presuntos si no manifestamos nuestra oposición. O sea, sí. Si vos no manifestaste que no querés ser donante, todos somos donantes, ¿está bien? Entonces ya no necesitamos inscribirnos en un registro como hace años para ser donantes. Después la realidad es que tenemos la expectativa versus la realidad. Si nos encontramos con un paciente que no manifestó su oposición, pero una familia que me dice, no, mira, yo no quiero donar, mi hijo, mi mamá no me manifestó en vida que quería donar, la decisión la toma la familia o el familiar que esté en ese momento. Entonces tratamos que la concientización vaya por ese lado. Si bien no necesitamos manifestar nuestra afirmación, la idea es que durante nuestra vida, en vida, podamos decir lo que queremos hacer, manifestar nuestra decisión. Entonces es más fácil para el día de mañana, si ocurre un hecho traumático, un evento traumático, que la familia decida por el fallecido y no por nosotros. Eso por un lado. Por otro lado, las listas de espera cambian continuamente, tienen que ver con la edad del paciente, la patología por la cual entran. Actualmente el número es de 9.000, pero eso va cambiando, ¿sí? Y minuto a minuto nosotros no tenemos acceso a nombre y apellido, pero sí a números, claro. ¿Sí? Y respondiendo un poco a los órganos que más frecuentemente se trasplantan, se pueden ablacionar, son riñón y hígado, porque tienen que ver con la capacidad de esa ablación. O sea, desde el momento que se diagnostica la muerte encefálica hasta que se produce el proceso de ablación y que después se pueda implantar en otro paciente, tenemos tiempos. Los órganos que más duran, que más durabilidad tienen, son riñón y hígado. Que muchas veces por ahí se puede llevar un operativo y no necesariamente se hace el operativo en el mismo momento, o sea, yo ablaciono e implanto. A veces en nuestros referentes que son, por ejemplo, a nivel de la provincia de Buenos Aires, dependemos del CUCAIBA, ahí está nuestra base. A veces se ablaciona hígado y riñón y no necesariamente hay una persona esperando un hígado o un riñón.
pueden quedar en una reserva por un tiempo hasta que se implante. Distinto es, por ejemplo, corazón y pulmón o páncreas, que tienen unas horas. Por ejemplo, corazón y pulmón son 4 horas, o sea que yo ablaciono el órgano y lo tengo que implantar. Tengo que tener un paciente receptor internado para poder recibir ese órgano. Lamentablemente, a nivel de la provincia de Buenos Aires, no todos los hospitales tienen el procedimiento de ablación e implante. Nosotros somos un hospital de ablación, o sea, ¿qué quiere decir? Que viene todo el equipo, se traslada a Junín, hace la ablación y de ahí parte todo el equipo al lugar donde se va a recibir ese órgano, que no necesariamente todos los órganos van a ir a esa misma persona. En los últimos operativos, por ejemplo, viene la Favaloro, viene Italiano, y los órganos se distribuyen a los diferentes receptores. Claro, hubo un operativo hace poco. Hubo un operativo hace poco, fue el primero que se hizo en la Clínica Centro. Sí. Trabajamos desde el dolor, trabajamos un montón. La clínica, la verdad que nos avisó desde el momento cero que había un probable paciente compatible para ser donante. Nosotros sabemos que hay ciertas patologías que tienen un alto índice de evolucionar desfavorablemente, y ahí es cuando empieza la comunicación con la unidad de procuración. Hacemos el seguimiento y puede pasar que favorablemente evolucione y no pase nada, o que lamentablemente evolucione hacia la muerte encefálica. Bueno, ahí la Clínica Centro tomó contacto con nosotros, era la primera vez que lo hacían, así que tuvimos, fue la verdad que todo un proceso, pudimos acompañar y finalmente se pudo llevar al objetivo. Así que hoy en día la Clínica Centro forma parte de la estadística y estamos capacitando continuamente como para que haya más operativos. Bien, ¿cuántos órganos, yo entiendo que tiene que ver con la patología o la causa de muerte o la patología, sí, o enfermedades preexistentes que tenga esa persona? O sea, una vez que los médicos pueden decretar la muerte encefálica, ahí es cuando se puede hacer la ablación, si esa persona es donante. Sí, ¿no? Exactamente. ¿Y cuántos órganos, seguro hay casos diferentes, pero generalmente, cuántos órganos? Son de 7 a 10 personas que pueden salvarse. Hoy en día tenemos lo que es el programa Glasgow 7, todo paciente que ingresa a una terapia o con cierto criterio neurológico ingresa en ese programa, y en base a eso nosotros después damos aviso o no, porque por ahí evoluciona favorablemente. Entonces de ahí empieza todo el proceso. Todos los pacientes que ingresan en ese programa son presuntos donantes. Después se va a ver la viabilidad de cada órgano, ¿está? Porque muchas veces en el imaginario dicen, bueno, pero mi papá fumaba un montón, por ahí los pulmones no van a servir. No, pero mi papá, no sé, tenía un montón de colesterol, el corazón no va a servir. Entonces no hay que desestimar ningún órgano, porque eso lo realizamos al momento de ver la viabilidad de cada órgano. En Argentina, por ejemplo, se pueden donar en este programa Glasgow 7, que son la muerte encefálica, o tenemos, por ejemplo, córneas, que son el paciente que está ya en sus últimos momentos de vida, que nosotros llamamos comúnmente preóbito, y tenemos 6 horas aproximadamente, o sea, el paciente falleció, la familia quiere donar, y ahí podemos ablacionar, por ejemplo, córnea, no necesariamente tiene que ir a muerte encefálica, ¿sí? Y lo otro que podemos hacer también son los de parentesco, que la ley autoriza en ciertos casos muy específicos, por ejemplo, riñón e hígado. Tenemos casos en los cuales se puede donar a un hijo o a una hija, o de hijo a madre, riñón y hígado, ¿tá? Entonces esas serían las 3 tipos de donación que se pueden hacer. ¿Y en relación a las edades, de adulto a niño? O en general, de los 9 meses, 7 meses en adelante, pueden ser todos viables. Después no hay un límite de edad. Uno pone una edad porque después las patologías adquiridas durante la vida empiezan aproximadamente entre los 60 y los 65 años. Por ejemplo, córneas ahora se llega hasta los 70, antes era un poquito más. Entonces depende en el momento que vamos a hacer la evaluación, qué órganos van a hacer y la edad, porque por ahí tenemos toda la buena voluntad del paciente donante, pero la verdad que no es viable el operativo. Pero bueno, para ponerle un tope, estamos más o menos entre los 65 años para todos los órganos. Muchísimas gracias, Fernanda. No, por favor. Muy amable. Hasta luego.